aclaración respecto del tema de presencia económica significativa y tiene que ver con la prelación de los agentes de retención, ¿cierto? Dijimos que la prelación de agentes de retención primero se remitió al artículo 368 del estatuto y dice pues que los que estén obligados a practicar retención y cuando una norma así lo disponga. Hay un tema pues, que a nosotros nos ha causado, digamos, y que estamos esperando que la DIAN aclare y que no les comenté, y yo les decía, bueno, todos los que sean agentes de retención tienen que retener cuando estén frente a este tercero que tenga presencia económica significativa y estemos en presencia de esa comercialización de bienes o esa prestación de servicios digitales. Pero no se puede dejar de lado que ese 368 es el genérico, pues, de quiénes son agentes de retención, pero que el artículo 406 indica que en el caso de la retención, se los voy a poner aquí un momentico en pantalla, indica que casos en los que debe efectuarse retención y dice, deberán retener a título de impuesto sobre la renta quienes hagan pagos o abonos en cuenta por concepto de renta sujetas a impuesto a favor de sociedades o entidades sin domicilio en el país, personas naturales extranjeras sin residencia o sucesión ilíquida de extranjeros que no eran residentes en Colombia. Entonces, recuerden que siempre hemos dicho que en el caso de personas naturales, cuando realizan pagos que son ingresos de fuente nacional a estos no residentes o extranjeros, ellos se convierten en esos agentes de retención especiales, sin importar que se trate de las OPN que llamamos en el manual de retención cuando superan los topes, que se vuelven agentes de retención. Con presencia económica significativa, nosotros creemos que el decreto se quedó corto en la definición de los agentes de retención. ¿Por qué? Pues, ¿en qué sentido creemos que se va a generar una discusión? Que de acuerdo al artículo 406 del Estatuto Tributario, deben retener en pagos a extranjeros todas las personas naturales, sin importar si son agentes generales de retención o no, ¿cierto? Pero no creemos que esa es la intención del legislador porque realmente estaría quedándose sin el impuesto porque, pues voy a poner un ejemplo, no sé, su mamá o su papá o las personas de a pie pues que no manejan este tema no van a hacer la retención en la fuente. O sea, ¿quiénes la van a hacer? Las que están obligadas a presentar esa declaración de retención en la fuente. Así que la retención de las personas naturales que no son agentes de retención generales, debería estar hecho por los medios de pago, ¿cierto? Pues que son los que siguen en la prelación. Sin embargo, el 406 está abierto a que siempre la persona natural cuando le paga a un extranjero es la que retiene y por eso muchas pues medios de pago y tarjetas se podrán quitar y decir no, es que entonces yo pues yo no estoy ahí, yo no quepo ahí porque todos los pagos a extranjeros o no residentes desde que sea un ingreso de fuente nacional sometido a retención, ellos se convierten en agentes retenedores. Nosotros sabemos que esa no fue la intención del legislador, pero yo considero que así no debería aplicarse, que debería ser el mecanismo de pago, pero sí quedó muy vacío en el tema de prelación de agentes de retención cuando la norma hizo referencia a los que tratan el artículo 368 cuando adquieran directamente el bien o el servicio, porque el 368 es la regla general de quiénes son agentes de retención. Estuve buscando en conceptos sobre ese tema y la DIAN pues no ha dicho al respecto. Eso es un tema muy importante que requiere ser reglamentado porque si no, pues se va a perder, imagínense, no sabe cuántos no pagan Netflix, cuántos no pagan Facebook, cuántos nos pagan Google, de personas los que decimos pues de a pie, entonces realmente se perdería pues si no lo hacen los medios de pago. Pero simplemente les quería pues como colegir pues como en esa parte esa aclaración. Vamos entonces a las preguntas respecto del tema, la primera parte. Dice que si para el tema del incentivo por generación de empleo son todas las personas discapacitadas o deben tener una edad específica, no, son las personas discapacitadas en general. Pregunta Santiago Henao, ¿cómo se interpretaría las declaraciones de ICA que fueron pagadas durante todo el año con retenciones en la fuente o autorretenciones de ICA? ¿Sería deducible con la presentación? Bueno, cuando un contribuyente le practican retenciones en la fuente o él se autorretiene,
el impuesto de industria y comercio se consolida a 31 de diciembre de cada año. Cuando digo que se consolida es que yo hago la causación de cuál es el impuesto que tengo que pagar, miro cuáles son las retenciones y autorretenciones que me practicaron y el exceso lo llevo como un valor, un saldo a favor o si me falta por pagarle al municipio como un valor por pagar. En ese orden de ideas, las retenciones y autorretenciones forman parte del impuesto pagado desde que estén comprendidas dentro del gasto de industria y comercio. Pero si excedieron y te dieron saldo a favor, ese valor que excede, ese es el único que no puedes considerar como dentro de los pagos. Luisa Fernanda dice, no me queda claro la deducción de industria y comercio porque cuando el municipio cobra después de junio y la renta se presenta en abril, ya no alcancé a cumplir lo de pagar antes de la renta. Y al año siguiente paga, y al año siguiente se paga. No lo puedo deducir porque no cumpliría lo de vengado del año. Estaría pagando un impuesto del año anterior. Sí, Luisa, esa es la posición que la DIAN tiene, pues, que genera mucha injusticia con los contribuyentes, porque está diciendo que si yo soy obligado a llevar contabilidad, solo me puedo deducir lo pagado siempre y cuando sea causado en ese año y haya sido pagado antes de la presentación de la declaración de renta. O sea, lo que dice es que el 115-1 impuso fue una condición adicional al 115 y no que son dos normas separadas. Eh, Nosotros sabemos, por cierto, que hay muchos municipios que no permiten ese pago antes de la declaración de renta, así que nosotros seguimos considerando que si usted no lo pudo hacer por el 115-1, porque no quedó causado o aunque quedó causado no lo alcanzó a pagar antes de la presentación inicial de la declaración de renta, tómeselo por el 115 y es lo que usted pagó, así corresponda a otros años. Pero es importante, como les decía, hacer la conciliación. Dice, para efectos de impuesto de timbre, pregunta Juan Merino, ¿puede aplicar como excepción la opción de compra de leasing? No, Juan. Cuando tienes un contrato de leasing sobre un bien inmueble y finalmente vas a ejercer la opción de compra, cuando ejerces la opción de compra y se eleva a escritura pública, lo que va a mirar el notario es cuál es el valor por el cual están elevando la escritura pública. Y ese valor es el que va a mirar. Si supera las 20.000 VTs, no hay excepción y va a causar el impuesto de timbre. Si no lo causa, pues si no supera el tope, entonces ahí estarías por el tope, no porque sea un contrato de leasing, sino por el tope, no te generaría tarifa o tarifa del 0% por debajo de los 20.000 VTs. Dice Alejandra Ríos, un contribuyente que es objeto de consolidación está compuesto por tres empresas. Una de ellas tiene pérdidas fiscales y contables. ¿Cómo calcula la tasa mínima de tributación individual y consolidada? Bueno, muy importante ese tema. Voy a irme aquí un momentico. Dice tiene pérdidas, listo. Entonces, mira, Alejandra. Voy a tomar aquí este ejemplo. Entonces, supongamos que tienes aquí este caso, vamos aquí, matriz subsidiaria, listo. Supongamos que tienes este caso y tú dices que una de estas empresas tiene una pérdida fiscal, ¿cierto? Entonces, pensemos que acá en el estado de resultados no dio 638, sino que voy a quitarle estos ingresos y digamos que, bueno, todavía me sigue dando, pongámosle aquí. Pongámosla acá. Entonces aquí dio pérdida, ¿cierto? Esta dio pérdida, esta dio resultado positivo. Cuando estoy depurando, si yo aquí para la declaración de renta, también dio pérdida. Mira que la renta líquida es negativa. Quitémosle aquí el impuesto, quitémosle los descuentos, listo. Entonces, cuando tú vas a hacer, pues digamos que son tres empresas, pero analizando esta en particular, cuando tú vas a coger esta empresa, pues claramente si tú la miraras de forma independiente, la utilidad depurada te va a dar negativa, ¿cierto? Entonces, lo que dice la norma es, si usted fuera solito, si su utilidad depurada es negativa, usted no tiene que aplicar tasa mínima de tributación. Pero en grupos
no se mira la utilidad depurada de forma individual, sino consolidada. Entonces, por eso es que la norma dice, sume la totalidad de las utilidades depuradas y sume la totalidad del impuesto depurado. Entonces, en esa suma, ¿tú qué vas a decir? Mire, voy a sumar esta utilidad depurada, que no es utilidad, sino que me está dando una pérdida de utilidad depurada de 334. Y con la de esta empresa, que da positivo, me da 1.787.400. La suma de esas dos me da positivo 1.452 millones de pesos. Entonces, como la sumatoria de las utilidades depuradas dio positivo, hay lugar a aplicar la tasa mínima de tributación. Si esa sumatoria, si fuera tan grande la pérdida depurada, digámoslo así, que absorbiera las utilidades depuradas de los demás del grupo, eso le quitaría, pues, pero si la sumatoria es negativa, pero si la sumatoria es positiva, sí o sí se aplica tasa mínima de tributación. Ahora, en la práctica, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, la norma dice, coja la tasa de tributación, vamos a volver aquí un momentico para mostrarles esta partecita acá. Entonces dice, coja la sumatoria de los impuestos depurados y coja la sumatoria de las utilidades depuradas. Hasta este punto que estamos acá, yo cogí este impuesto depurado que para el caso tuyo es 0 y este impuesto depurado que para este caso es 107. Listo. Sume las utilidades depuradas, cojo esta y cojo esta. Y eso me da una tasa. Si esa tasa es inferior al 15%, entonces voy a coger esa sumatoria de utilidades depuradas por el 15% y le resto el valor del impuesto depurado. Y supongamos que ahí me dice, bueno, entonces eso significa que usted va a tener que adicionar, por ejemplo, aquí, 110.397.000. Cuando ya usted sabe cuánto tiene que adicionar, ¿qué pasa? Que ya no se lo va a aplicar a todos por parejo, sino que solo se lo va a aplicar a los que tienen utilidades depuradas positivas. Entonces, estos 110, a esta que tiene utilidad depurada negativa, no le vas a atribuir nada. Le vas a atribuir a los que tienen utilidad positiva. Entonces, este tiene 1.787. Pensemos que el otro tiene 1.000.000.000, ¿cierto? Entonces, tú tienes por acá estas utilidades depuradas. ¿Cuánto le vas a asignar a cada empresa de estos 110.397? Lo que representa la utilidad depurada positiva de las sumatorias de las utilidades positivas. Entonces, ya no vas a decir, ay, es que las utilidades depuradas son, aquí estas 2.452 millones. No, ya vas a decir, la sumatoria de mis utilidades positivas para saber cuánto le atribuyo son los 1.000.000.000 más los 1.787 son 2.787 y este dividido los 2.787 da un porcentaje del 36%. Entonces, esos 110.397 por el 36% es lo que le vas a asignar a esta empresa. Y a esta empresa son los 1.784 dividido las utilidades positivas, que son a este le vas a asignar el 64%. Entonces, de esa forma, se realiza la aplicación cuando hay alguna utilidad depurada negativa dentro de las utilidades depuradas del grupo. Tú me dices, Marce, si Sí, sigo ya. derechito. No, Bueno, dale, yo ya voy a iniciar aquí con las preguntas que tengo. claro. Gustavo Salazar pregunta, tengo una persona natural que es contribuyente de renta, pero por topes de patrimonio. Tiene planes de convertirse en comerciante responsable de IVA, pero de pronto no sería sino hasta marzo o abril. En ese caso, no por hacerlo luego del 29 de febrero, no, en este caso, por hacerlo luego del 29 de febrero, no se puede pasar al régimen simple de tributación, o sí. En este caso, Gustavo, como ya es un contribuyente que existe, no es un nuevo contribuyente, necesariamente la inscripción la debe hacer hasta el 29 de febrero, ¿cierto? Entonces, si ya hay una expectativa de ser comerciante, de realizar una operación porque viene declarando solo por patrimonio, pero va a tener ingresos y quiere acogerse al régimen simple por el 2024, lo debe hacer hasta el 29 de febrero. Puede ser que en los primeros recibos de pago tengas operaciones mínimas y sobre esas mínimas tengas que pagar cualquier cosita, pero
Sí, sí, la intención es del 2024 hasta el 29 de febrero. La única opción sería que una persona no esté inscrita en el RUT, por primera vez se inscriba en el RUT, ya con todas las actividades que correspondan, y ahí sí, desde el inicio de las actividades, que tenga la responsabilidad 47, pero no es tu caso. Marjorie Mora pregunta, un contribuyente del régimen simple en el año 2023 no cumplió el tope de 3.500 VT, pero presentó anticipos. ¿Tiene algún problema al no estar obligado a hacerlo? Con esa inexequibilidad también cambia el tope de 3.500 VT para los recibos bimestrales o continúa. No tiene ningún problema, Marjorie. La norma estableció esa posibilidad, ¿cierto? Pero hay contribuyentes que pueden optar por seguir haciendo sus recibos bimestrales si así quieren. Y también por el temor que muchas personas tenían, que decían, bueno, yo no sé si yo vaya a cumplir los 3.500 VT también en este año. Entonces prefirieron seguir haciendo recibos bimestrales. La misma norma establece que esto es optativo, no es obligatorio. Y la inexacabilidad de la sentencia fue única y exclusivamente para el umbral de ingresos de 12.000 a 100.000 VT para servicios profesionales y el cambio en las tarifas en servicios profesionales. Todo lo demás que se estableció, el nuevo descuento por 4 por 1.000, la declaración que se da por no presentada, todo eso sigue siendo vigente, y lo de los recibos de 3.500 VT también sigue siendo vigente. Alvadoris Hoyos de IJ Asesores pregunta, si un contribuyente se traslada al régimen simple el 29 de febrero de este año, ¿debe presentar la declaración de renta correspondiente al año 2023? Así es. Y lo mismo, los que estaban en el régimen simple se salieron ahorita hasta el 30 de enero y van a empezar en el sistema ordinario en el 2024, ahorita deben presentar pues, la declaración del régimen simple correspondiente al 2023, ¿cierto? Entonces, por este año, que es el cambio, van a presentar la declaración en el régimen anterior y empezar a presentar los recibos. Y para esta de Viviana Gómez, antes de darle paso a Alexandra, ella pregunta, en la plantilla, buenos días, ¿qué significa en la matriz que desarrolla una empresa? Esa de desarrollar una empresa está establecido para personas naturales, ¿cierto? Que la actividad la desarrollen bajo el término de empresa. Yo les quería mostrar porque esta definición está dentro del decreto reglamentario. En el decreto reglamentario se establece claramente cuando una persona natural está desarrollando su actividad bajo una empresa, ¿cierto? Entonces, bajo una empresa es que realice su actividad en el ejercicio de libertad de empresa, que lo realice con criterios empresariales, es decir, que no se configure una relación laboral o legal y reglamentaria, y da algunos elementos que son indicativos para establecer si existe o no actividad económica desarrollada bajo empresa o con criterios empresariales. Por ejemplo, cuando se dispone de personal, pero eso es un indicativo que no es obligatorio todos estos elementos, pero pueden ser indicios de que se desarrolla bajo empresa. O porque se tiene personal, o porque se tienen bienes inmuebles, muebles, materiales o insumos para el desarrollo de la actividad, porque se tienen por ejemplo, también costos y gastos asociados a esa actividad. Entonces, con ese decreto reglamentario puedes definir lo que se desarrolla o lo que se considera que es desarrollo bajo empresa. Dale, Alexandra. Bueno, nos preguntan aquí que cuando son empresas nuevas, ¿cómo se hace la medición de una nueva empresa que se creó en el año 2022 y va generando empleo de acuerdo a lo que necesita y ha tenido empleados nuevos? Recordemos que la permanencia de los empleados no puede ser inferior a 6 meses, y en el caso de nuevas empresas que no tienen ese historial de aportes con base a marzo del 2021, se revisa, ellos lo que revisan es que hayan hecho cotización por el mes completo por el empleado, que el IBS sea superior a un salario mínimo y la permanencia mínima de los 6 meses de los empleados. Dice, buenas tardes, soy Luz Amparo Gallón. Quiero preguntar si las deudas de dudoso recaudo se puede provisionar el 33% anual y esto es deducible. Sí. A ver, una cosa es el deterioro que está en el 145 del Estatuto Tributario, y otra cosa es la pérdida por pues, el castigo de cartera. Entonces, cuando es el deterioro de la cartera, que yo puedo hacerlo por el método individual o el colectivo, ¿cierto? Ese individual que me permite provisionar un 33% por año desde que la obligación o desde que la cartera tenga más de un año de vencida y que haya sido originada en operaciones que generaron renta, ese no tiene problema. O sea, lo único que tienes que cumplir es eso, que sean operaciones que generaron renta, que tenga más de un año de vencida la cartera, y te da derecho
cada año al 33%, solo que el deterioro es un deterioro que es ahí parcial, o sea, que un deterioro que vas acumulando que no puedes llevártela todo el año y que al final el tercero te puede quedar 100% deteriorado para efectos fiscales. El castigo lo que te permite es tomarte toda la cartera como deducible, a pesar de que incluso no tenga más de un año de vencida, o que en el año 1 o 2 te tomes la totalidad del valor, restándole pues el valor que ya haya sido provisionado. Dice Luisa Fernanda, pensaría entonces que si tengo una sociedad que no tiene rentas exentas, no tiene descuentos tributarios, su utilidad fiscal siempre da más que la contable y siempre paga la tarifa general, no tendría que hacer ese el cálculo, o sea, el cálculo hay que hacerlo, pero con seguridad, Luisa, en tu caso, si las diferencias temporarias con las permanentes, lo que hace es que siempre tu utilidad fiscal es mayor que la contable y no tienes beneficios tributarios, lo que va a pasar es que siempre que hagas ese cálculo, te va a dar que no hay lugar a ajustar, pero sí o sí tenemos que hacer ese cálculo. Adelante, Marcela. Permíteme un segundito. Tenemos a María Adelaida Díaz que dice, una persona natural residente en Colombia factura honorarios por consultoría a clientes del exterior. ¿Puede pertenecer al régimen simple? Sí, siempre y cuando sea un residente en Colombia. Sí. Yo ahí que te diría, evaluar la conveniencia, ¿cierto? A ver, digamos que norma general es un residente en Colombia que está prestando servicios de fuente nacional, pero de pronto uno no sabe, pues habría que analizar que de pronto esos servicios prestados en el exterior sean consultoría, servicios técnicos o asistencia técnica que se entienden prestados en el país de, pues allá en el país de donde me están contratando. Entonces, si es así, allá va a tener una retención, pues un impuesto pagado que no se puede restar en el simple, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me están reteniendo en X país, en Italia. Me están reteniendo en Italia y ese descuento tributario no lo podría restar aquí en Colombia. Entonces, esa es como la evaluación que te diría que habría que hacer. Pero en estricto sentido, si esa no es tu situación, sí lo podrías hacer y puede que sea conveniente. Grupo 4 SAS pregunta, para el régimen simple me indica que la base gravable de impuestos son los ingresos brutos. Según esto, no puedo tener en cuenta mis devoluciones. Si un cliente me rechaza la factura por alguna razón, por pertenecer al régimen simple, ¿debo de asumir este valor de impuesto mayor a pagar? ¿O tengo alguna alternativa? Bueno, yo no sé aquí si de pronto Alexandra está de acuerdo con mi posición, pero nosotros lo que hemos hecho el análisis con este caso en particular del régimen simple, por lo que ella menciona es cierto. La norma dice que la base pues, de tributación son los ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta, ¿cierto? Ahí no está incluido dentro de la depuración devoluciones, rebajas y descuentos. Pero la interpretación que nosotros hemos dado es que hay veces que hay anulaciones que no es que es que ni siquiera se generó el ingreso. O sea, en esas anulaciones, tanto la normatividad contable grupo 1, grupo 2, como la normatividad fiscal indican, yo ni siquiera tuve un ingreso, o sea, es una reversión del ingreso. Cuando es una anulación así, yo mandé la factura hoy mismo me la rechazan porque facturé un ítem que no es el que correspondía, porque habíamos pactado otras condiciones, por cualquier situación, a mí me parece que eso indiscutiblemente se tiene que depurar, porque es que yo no estoy generando ahí un ingreso. Diferente, por ejemplo, una devolución de un valor parcial o un descuento que es posterior a la transacción. Entonces, en Marce. ese caso, sí, Sí, que ahí lo que nosotros recomendamos es que no lo manejen en la cuenta de evoluciones, porque si no le queda. erradamente las empresas lo llevan a la 4175, a la cuenta de evoluciones, y ahí es donde viene el problema, es que lo coloque neto de la cuenta de ingresos operacionales. Así es, la recomendación entonces sería cuando ese tipo de anulaciones se lleven netas dentro de la cuenta de ingreso. John Pulgarín pregunta, ¿qué implicaciones tiene que una persona natural inscrita en el régimen simple reciba por 3 meses ingresos por un contrato laboral? ¿Pierde el derecho al régimen simple? Efectivamente sí. Y lo que hay que hacer entonces es, a partir del mes siguiente, retirarse del régimen simple y cumplir con las obligaciones del sistema ordinario. Marley nos pregunta, Alexandra, si estoy tomando la utilidad contable antes de impuestos, ya tengo allí las diferencias permanentes que no ingresan al impuesto diferido. ¿Se deben volver a sumar? Claro, Marley, porque es que precisamente las diferencias permanentes te están disminuyendo tu utilidad contable. Es decir, tú tienes una multa, una sanción,
esa multa o esa sanción, desde el punto de vista de la utilidad contable que están haciendo, están disminuyendo la utilidad contable. Y si yo no le sumara esas, como hacemos en la renta líquida, que se le suman esos gastos no deducibles, pues habría una base menor para la tasa mínima de tributación, que es lo que el legislador no quiere. Entonces él dijo, ah, no, si usted tuvo que subir la renta líquida por esos gastos no deducibles, súbame también la base para calcular la tarifa mínima de tasa mínima de tributación. Entonces sí hay que sumarlos en el cálculo de la utilidad depurada. Isabel Gil pregunta, buenos días, en caso de tener pérdida contable, no utilidad, al calcular la utilidad depurada, ¿parto del valor del cero o del valor negativo del resultado obtenido? Partirías del valor negativo, o sea, partirías de tu pérdida contable y depuras a ver si te da utilidad depurada o te da pérdida depurada, digámoslo así, pero si partes de esa pérdida. Bueno, aquí tengo una pregunta de Juan Merino que voy a compartir un momento pantalla con respecto a la plantilla. Dice, en la plantilla parten solo si venía del régimen simple, pero no si viene del régimen ordinario. En este escenario, ¿dónde está la planilla? Bueno, yo no sé si de pronto te refieras a cómo depuramos para llegar aquí a comparar cifras del régimen ordinario versus el régimen simple. Si eso es a lo que te refieres, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Los ingresos brutos, los ingresos no constitutivos, y en este porcentaje de rentabilidad, pues es lo que calculamos. Eh, Sabemos que debemos llegar a la renta líquida, que es el sistema ordinario, y eso está depurado por otras partes, ¿cierto? Aquí la plantilla está diseñada únicamente para comparar la pertinencia del régimen simple, ¿cierto? Entonces, determinas el régimen simple. Yo ya en otro escenario hice la evaluación del sistema ordinario. Entonces, cuando yo ya sé cuál es la renta líquida y mis ingresos brutos, pues hallo el porcentaje de rentabilidad para poder saber entonces que aquí me dé el valor como corresponde. No sé si de pronto esa era la pregunta, pero dentro de la plantilla pues no hay un escenario para depuración del sistema ordinario porque el sistema ordinario pues es mucho más complejo. Sí tenemos dentro de la firma una plantilla para el sistema ordinario, pero pues es mucho más grande, tiene descuentos, tiene rentas exentas, tiene todas las particularidades que aplican. En la plantilla del régimen simple, cuando analiza el ordinario, esa sería el impuesto sin restar las retenciones en la fuente que posiblemente le aplicarían. Solo ese impuesto, efectivamente, sí, porque la intención es demostrar el verdadero ahorro. A ver, cuando a mí me están practicando retenciones, pues simplemente me están cobrando anticipadamente el pago del impuesto, ¿cierto? Entonces yo no me estoy ahorrando el tema de las retenciones o me estoy perjudicando porque no me hagan retenciones. La comparación la hacemos desde el impuesto, sea que ese impuesto se pague a través de recibos bimestrales o sea que se pague a través del mecanismo de retención en la fuente. Bueno, seguimos aquí. Dale. Ah, con la pregunta de Luis Fernando Sepúlveda, dice, ¿desde cuándo aplica la retención por tributación por presencia económica significativa? ¿Aplicaría las pautas por Facebook, teniendo en cuenta que su servidor se encuentra fuera de Colombia, no es de fuente nacional? Bueno, Luis Fernando, esa fue una discusión que tuvimos durante mucho tiempo para justificar que el tema de pautas publicitarias de Google, que pautas publicitarias de Facebook y que muchos servicios prestados desde el exterior, si bien podían tener IVA, porque la norma hablaba de servicios prestados desde el exterior cuyo beneficiario o usuario estuviera aquí en Colombia, en materia de renta aducíamos que no era un ingreso de fuente nacional. Pero recuerda que lo que hizo la norma fue agregar el 20-3 cuando hay presencia económica significativa, modificar el artículo 24 que define qué es ingreso de fuente nacional y ahí definió qué es ingreso, que también es ingreso de fuente nacional, todos estos bienes y servicios que están con presencia económica significativa en Colombia. Está en el numeral 17, ingresos provenientes de venta de bienes o prestación de servicios realizados por personas o no residentes con presencia económica significativa en Colombia y modificó el artículo 408. O sea que ese tema ya no nos sirve de defensa. O sea, ya que el servidor esté allá, que ellos estén allá, que ellos no sean residentes, que el servicio se prestó allá, ya eso no cobra importancia porque si se trata de estos servicios digitales y se trata de esta venta de bienes a través de estas plataformas masivas, pues de estas ventas de bienes de forma masiva,
estamos frente a un ingreso de fuente nacional y hay que hacerle retención en la fuente. ¿A partir de cuándo? A partir de ya, ¿cierto? ¿Qué fecha tiene el decreto reglamentario de presencia económica significativa? Tiene decreto 2039 del 27 de noviembre del 2023. La norma dijo que empezaba a aplicar el 1 de enero del 2024, o sea, ya hay que hacerlo. Yo hablaba con una persona, un amigo mío de la DIAN que hace inscripciones de RUT, y yo le decía, oíste, ¿cuántos extranjeros les están llegando para decir que en PES no les hagan retención? Pues que no, o sea, que se van a coger al mecanismo de declaración y que no les hagan retención. Y me dijo, no, por aquí esto está suave, pues suave con los extranjeros, o sea, en PES, o sea, él, pues que es un amigo cercano mío, me dijo, aquí no ha llegado el primer no residente o extranjero a registrar su situación de PES para que no le retengan. Conclusión, como el tema está siendo formalmente es tan complicadito, o sea, porque ellos les toca inscribirse en el RU, les toca pedir cita virtual, bueno, todo ese tema, eh, lo que pensamos es que posiblemente la mayoría de ellos digan, ah, no, pues, que me retengan, ¿cierto? Que me retengan. Eh, Como les decía, las personas naturales, pocos o ninguno sabrán pues cómo practicarle la retención. Los que somos organizados y los que necesitamos ese gasto deducible, tendremos que hacer la retención, pero el tema es complejo porque usted cómo llama a pues a Google, a Facebook o la suscripción que usted pague de Netflix para decirles que por favor que le debiten menos de la tarjeta débito o por la pasarela de pago. O sea, ¿cómo hace usted para cuadrar con esos terceros? Porque las pasarelas, las plataformas de pago, las tarjetas de débito, o sea, es un valor que está en la factura y ustedes saben que esa comunicación con estas empresas del exterior es poco fácil, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo lo vemos en la práctica? Lo vemos muy complejo y lo vemos mucho vía retenciones asumidas. O sea, vemos mucho que las empresas tendrán que asumir esa retención del 10% para que el gasto sea deducible, porque la única forma de no retener es que le presente el tercero el RUT, mostrándole que se acogió al mecanismo de renta y no de retención, o que les certifique y acredite que no cumple con presencia económica significativa, pero pues en esas plataformas obviamente cumple. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces con Daniel Valencia. Pregunta, ¿el anticipo de renta del régimen ordinario antes de pertenecer al régimen simple de tributación se pierde o tengo que presentar el 110 para arrastrar dicho anticipo? ¿Debo presentar dos declaraciones de régimen simple de tributación y 110? No. La declaración del régimen simple hay un rengloncito para arrastrar esos anticipos. Es el renglón 50-51, creo. 50, anticipo de renta liquidado en el año grabable anterior que se permite restar de la declaración del simple. Y de pronto, para los que se inscriben por allá en febrero, que llevan 2 meses de retenciones en la fuente que les han practicado, también a través de los recibos de pago y en la declaración definitiva se permiten restar esas retenciones de este periodo, pues mientras hacen el traslado. Sonia pregunta si una persona recibe ingresos como freelance y además por comercialización de productos, ¿estos ingresos se suman para liquidar el régimen simple de tributación? Sí, esto lo voy a complementar con una pregunta que veo en el chat. Todos los ingresos, excepto pues ganancias ocasionales, hacen parte de la base gravable y de los recibos pues obviamente bimestrales del simple. Entonces deben incluir la totalidad de los ingresos. Ya lo que yo debo hacer es tributar por la tarifa del mayor ingreso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la mayoría de mis ingresos provienen de servicios profesionales, tributo con la tarifa de servicios profesionales. Si la mayoría proviene de comercialización, de la tarifa de comercialización. Bueno, tenemos aquí una pregunta, si presencia económica significativa puede en algún momento aplicar a persona natural. Recordemos el tema que yo les hablé de como agente de retención, pues la persona natural sí está obligada a realizar la retención, lo que vemos pues poco factible en las que no necesitan acreditar ese costo gasto deducible. Y de cara a la persona natural no residente, claro, yo tengo una persona que es una influencer, ella está ubicada en España. Ella lo que hace es que tiene podcast y tiene pues como cosas para ayudar a las mujeres a ser mejores cada día. Entonces publica en YouTube, bueno, en todo eso. Y yo la estaba analizando con ella si tenía presencia económica significativa y por ingresos no le daba,
pero por cumplimiento de, porque ya, o sea, cuando van a pagar la plataforma la expresa en pesos colombianos y cumple el otro, el 1.2. Entonces, esa persona natural no residente tiene presencia económica significativa en Colombia. Entonces, sí, se aplica una persona natural. Un integrante de junta directiva que es colombiano pero no es residente y le pagan honorarios de junta directiva, su asesoría es desde el exterior, se le practica retención en la fuente del 20% para que él no presente declaración de renta. ¿Se considera para el tema de PES? No, pues claramente él no va a cumplir el tema de PES porque acuérdense que para presencia económica significativa, primero, como les dije, en servicios quedó limitado a servicios digitales. Y de todas maneras, si uno analizara ese tercero, en el cumplimiento del 20-3 tampoco cabría porque él no está cumpliendo que obtenga ingresos superiores a los 31.300 VTs, que son los 1.327 millones. Dora pregunta, ¿un contador independiente no responsable de IVA tiene gastos de auxiliar contable? Para el ingreso de realizar cuenta de cobro electrónica, el gasto del auxiliar debe estar soportado con documento soporte. Bueno, uno de los requisitos para pertenecer al régimen simple, y lo van a ver en la plantillita, es que estén cumpliendo con todos los requisitos del sistema de facturación. Entonces, el régimen simple está obligado a facturar electrónicamente, no a hacer cuentas de cobro. Y también a implementar los documentos electrónicos, que están nómina electrónica, documento soporte, todo lo demás. Entonces, sí es un requisito para ambos casos. Eliana Chica pregunta, si ya estaba inscrito al régimen simple de tributación desde el año anterior y no soy responsable de impuesto de industria y comercio debido a ejercer profesión liberal, para este año me debo inscribir según el cambio. Bueno, Eliana, lo que pasa es que este no es, o sea, si estamos hablando del municipio de Medellín específicamente, no es un cambio del acuerdo 93. Ese cambio ya lo había hecho otro acuerdo. Lo que pasa es que ese acuerdo estaba por allá sueltico solo, no recuerdo si era 40 o 41 del 2021, y ese fue el acuerdo que dijo que los del régimen simple que ejercen profesiones liberales sí eran contribuyentes en Medellín. Entonces, la obligación ya existía desde el año pasado. Ya lo que puedes revisar, Eliana, es si de pronto el municipio te hizo la inscripción de oficio. Si no la ha hecho, hacer la inscripción y tener presente, pues, cuando se vayan a pagar los recibos de hacer la discriminación. Y voy a responder una pequeñita, Alexa. Marce, qué pena, es la Sí, 40 del 2021. 40, el acuerdo 40 del 2021, lo que pasa es que ya el 93 los Lo sumó, los compiló. juntó, Ujú, ujú. exactamente. Y Rosmira Yepes pregunta, si una empresa jurídica que está en el régimen ordinario y quiere cambiar al régimen simple de tributación, ¿los socios o accionistas no pueden estar vinculados en la nómina de la empresa? Sí, sí pueden estar. Lo del acuerdo realidad que establece la sociedad, pues, y que está dentro de la matriz de uno de los requisitos es cuando yo, sociedad perteneciente al régimen simple de tributación, tengo en efecto o en esencia una relación de contrato realidad con mi contratante. Me explico. Supongamos que yo ya dejo de ser asalariada de Gil Gómez y constituyo una SAS, ¿cierto? Y a través de la SAS le presto servicios a Gil Gómez, pero seguimos teniendo los mismos elementos de contrato realidad laboral. Sigo cumpliendo un horario de trabajo, sigue habiendo remuneración y sigue habiendo subordinación. Entonces, en ese caso, lo que dice la norma es, pusieron unas SAS en el medio, pero la realidad es que hay una relación laboral entre la socio y el contratante. Es ahí cuando hay prohibición, pero que la sociedad tenga vinculados a sus socios accionistas no tiene ningún problema. Dale, Alexa. Gracias, Marcela. Bueno, dice, tenemos una compra de Facebook por 40 millones más el IVA. El pago se realizó con tarjeta de crédito. Facebook no nos entregó factura electrónica. ¿Cómo nos descontamos ese IVA en la declaración de IVA y cómo sabemos que el gasto es deducible? Facebook en el recibo de pago relaciona un NIC colombiano, pero con dirección de Irlanda. Bueno, en ese caso con Facebook, entonces, para usted poder tomarse el IVA como descontable, requiere hacer el documento soporte electrónico, ¿cierto? Ese documento soporte electrónico le sirve no solo para la deducción de renta, sino también para el descuento de IVA. Entonces, ahí debe estar plasmado el IVA. El tema es que usted tiene que hacerle la retención en la fuente, porque a partir del 1 de enero del 2024 ya tiene que hacerle retención a Google y en este caso, como les decía, termina siendo siempre asumida porque la tarjeta de crédito debita el valor, pues sin descontar la retención.
Preguntan quiénes son agentes de retención de industria y comercio en el municipio de Medellín. Están en el artículo 81 del acuerdo 93 del 2023 que les referimos. Son los establecimientos públicos del orden nacional, departamental y distrital, las industriales y comerciales, las sociedades de economía mixta de todo orden, el departamento de Antioquia, el Distrito Especial pues, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, todas las entidades públicas o estatales de cualquier naturaleza jurídica con jurisdicción o presencia en Medellín. Y también son agentes de retención los contribuyentes que son nombrados mediante acto administrativo por la Subsecretaría de Ingresos, atendiendo pues los aspectos del contribuyente. La norma clara en ese artículo 81 que en el caso de que hayan contratos de mandato y el agente de retención, o sea, y el mandante sea agente de retención, lo deberá cumplir entonces también esas obligaciones de retención el mandatario. Eso es muy importante porque en materia de industria y comercio, o sea, la gente tiene la idea que en materia de todos los impuestos, el mandatario siempre se pone la camisa del mandante para ejercer esas obligaciones de agente de retención. Eso no es verdad. La norma solamente lo habla en materia de renta y en materia de IVA. Pero en materia de, por ejemplo, de ICA, los municipios tienen que implementar esa figura de ponerse la camisa del mandante para ser agentes de retención en el acuerdo. De lo contrario, no opera ese traslado de responsabilidad. Bueno, Juan Merino pregunta, ¿qué sucede si una persona natural no declaró por el año anterior el impuesto al patrimonio cumpliendo el tope? Al hacer la depuración no le da valor a pagar, por lo que la sanción es demasiado alta, sí, porque ya no se va por el impuesto, sino por ingreso. ¿Es viable tomar la depuración de la casa de habitación y pagar sobre el valor, sobre el valor del impuesto? Sí, Juan, me parece que esa es una buena alternativa, porque lo que estás haciendo es, yo tengo la posibilidad, si quiero, de depurar mi casa de habitación dentro de la base gravable del impuesto al patrimonio. Para esta declaración no la voy a excluir, la voy a dejar dentro del patrimonio, voy a determinar un pequeño impuesto y sobre ese pequeño impuesto, pues pago el impuesto y pago la sanción de extemporaneidad, que es mucho menor que si me voy entonces a la otra base. Me parece que es muy buena alternativa. Elizabeth Tamayo, buen día. Ah, bueno, Elizabeth, yo no conozco esta situación, no sé de pronto, Alexandra, si le haya pasado. Si se pueden cambiar estos recibos. Mira, ¿qué recomiendan para un contribuyente del régimen simple, persona natural que ejerce una profesión liberal que durante el año 2023 no liquidó el componente ICA territorial? Tengo como dos escenarios que la verdad no sé porque no he manejado el tema desde los recibos. Y es a quien se le olvidó liquidar el ICA territorial o a quienes se los está calculando sin que tengan ICA, ¿los recibos se pueden modificar o en definitiva hay que esperar la declaración? Mira, Marce, los recibos no se pueden modificar. Los recibos no se pueden modificar, solamente en la declaración anual se refleja pues el tema. Yo tuve el caso de un cliente que es régimen simple, que tiene almacenes. Y el año pasado, cuando entró al régimen simple, a la contadora se le olvidó atribuir los ingresos a todos los almacenes, pues son como 5 almacenes, y se los puso todos al municipio de Don Matías. Ya al segundo mes, pues se dieron cuenta como a los 4 meses, ya sí se empezó a colocar a cada uno de los municipios y dijimos, ah, no, al final del año lo corregimos, pero él no deja corregirlo de los municipios, porque el decreto dice que los errores de industria y comercio, o sea, ya tienen que solucionarse con los municipios, porque la DIAN en el anticipo bimestral le pasó ya todo el ingreso a don Matías, ¿sí me hago entender? Y a Santa Rosa y a San Pedro y a los otros que tienen los almacenes no les pasó platica. Entonces, eso él no lo deja corregir. Nosotros pensamos que lo deja corregir el anual y no. ¿Qué solución nos dio don Matías? Pídame la devolución del pago en exceso. Y San Pedro nos tenía del cuello y Santa Rosa nos tenía del cuello y nos tocó pagarles a ellos. Entonces, al final la empresa dijo, ay, no, yo no me voy a enredar, pague lo de Santa Rosa, pague lo de San Pedro y lo que pagamos en don Matías de más se perdió. Pero cuando es ese tema, toca de solucionarlo ya con los municipios. Ya no es vía corrección del simple. Ok, gracias. Entonces ahí también quedaría resuelta de Luz Estela, que tenía por ahí una pregunta sobre el ICA que se le estaba calculando automáticamente. No es posible modificar los recibos. Y para Gustavo también, que se equivocó en las tarifas, en los recibos no se pueden modificar. Habrá que hacerlo pues cuando se presenta la declaración definitiva. Y una antes de que continúe Alexandra, eh, pregunta
creo que es Astrid Rojas, si uno de los requisitos para acogerse al régimen simple es estar al día con obligaciones tributarias. ¿Esto sigue igual o ya no? Ya no rige como requisito, que es uno de los que se eliminó y estaba en la presentación, ¿cierto? Porque era obligaciones tributarias y aportes a la seguridad social y para fiscales. Ese requisito ya se eliminó. Lo que sí tienes que tener muy presente, que es un nuevo requisito y que es un poquito más engorroso y con más implicaciones, y es que cuando se presente el simple tiene que ser con pago total para que la declaración no se dé como no presentada. Ujú. Listo. Preguntan si en Medellín sigue siendo la sobretasa bomberil del 1%. Sí, sigue exactamente igual, está en el artículo 105 del nuevo acuerdo y sigue siendo el 1%. Otra pregunta en cuanto a PES, me gustaría que nos contaran un poco más sobre comercialización de bienes. Bueno, en el tema de comercialización de bienes, entonces, acuérdense que la norma está grabando cuando tengo comercialización de bienes o servicios o prestación de servicios digitales desde el exterior. En comercialización de bienes, para que usted le tenga, o sea, no es que yo diga, ay, no, yo importo mercancía y le voy a tener que retener a todos, no. Acuérdese que la importación es un ingreso que no es de fuente nacional, pero a menos que tenga presencia económica significativa. Entonces, si usted le está pagando por la compra de bienes a un tercero que tiene esa interacción deliberada con clientes ubicados en Colombia, o sea, que ese no residente tiene más de 300.000 clientes aquí en Colombia, o que la lista, él le permite ver la lista en pesos colombianos y que tuvo ingresos de más de 1.300, perdón, de 31.300 VTs, él ya tiene PES. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cliente que importa camisetas de un proveedor del exterior. Ese proveedor claramente debe tener ingresos, pues puede tener ingresos relacionados incluso solo con mis compras que superen más de los 1.300 millones. Pero él no me pacta la lista en pesos, él me lo pacta en dólares, y no tiene más de 300.000 clientes, podrá tener 100, 200, 300, 500.000, pero para llegar a 300.000 tiene que ser un monstruo grande como un Amazon, por ejemplo, o un Mercado Libre. Entonces, ahí en comercialización es poco fácil pues que caigan los que están por fuera de las plataformas grandes que conocemos de comercialización. Y recuerden que para yo retener tienen que cumplirse las mínimo dos condiciones de estar ubicados en el territorio, que se despache, por ejemplo, aquí, que el mecanismo sea colombiano. Entonces ahí te doy claridad con esa pregunta. Y preguntan, nómina electrónica, esta la dejamos para pasarle mañana a Ángela. Y termino yo con esto, Marce, mis preguntas. Bueno, esta también es de nómina electrónica. Esta entonces se la dejo mañana a Ángela. Por el momento quedamos con mis temas cumplidos. Bueno, pues ustedes entenderán, el tiempo es corto, entonces vamos a hacer como el corte de las preguntas que recibimos hasta hace como 5 o 10 minuticos. Yo también tengo solo 3 que son las finales para que demos por finalizada la sesión. Astrid, no, qué pena. Dora pregunta, ¿para calcular el impuesto de patrimonio se restan las acciones en sociedades del exterior? No, no hay ninguna depuración. Como vimos, solo las exclusiones es, a no ser que haya un convenio internacional y en ese país se establezca que se va a depurar el patrimonio, o para las sociedades extranjeras hay ciertos bienes que se les depuran, pero no para la persona natural. La persona natural, digamos que parte de la base del mismo impuesto, del mismo patrimonio que tiene en su declaración de renta. Y solo que las sociedades extranjeras sí las va a incluir tal cual como las tiene en la declaración de renta, ¿cierto? Ahí sí no tengo que comparar con valores intrínsecos ni con nada. Diana Rojas pregunta, no, esto fue que ingresó, qué pena. Angélica pregunta, si una persona natural compró unos derechos herenciales de un lote en 150 millones de pesos y ahora en el 2024, según avalúo catastral de San Antonio de Prado, está en 3.000 millones, ¿qué se hará en ese caso para el tema del impuesto al patrimonio? Lamentablemente, si es un no obligado a llevar contabilidad, tiene la obligación de incluir el activo por el mayor entre el costo y el avalúo catastral. Entonces, si ella, su precio de adquisición, porque lo adquirió por derechos herenciales en 150, patrimonialmente a eso lo trae para la declaración de renta del 2024 y para el impuesto al patrimonio del 2024 debe partir de un valor de 3.000 millones de pesos.
Yo he visto casos como muy particulares en los que, por ejemplo, las personas ven que el incremento fue muchísimo más alto de valores comerciales, que no son valores reales, que ya están tramitando, porque desde el año pasado tenemos como esa eventualidad que muchos municipios están haciendo incrementos supremamente grandes. Eh, San Jerónimo, creo que en el Retiro también, en el Peñol, bueno. Entonces, cuando ven que de verdad fue súper exagerado y que no es acorde con la realidad económica, están en procesos contra el municipio, bueno, están haciendo como todo lo que corresponde y en esos casos han logrado que les bajen ese valor. Si es así, pues sería importante como revisar el tema, pero de lo contrario, si efectivamente lo subieron y ese sí es el valor comercial, ahí no hay discusión. Me parece que ese sería entonces el valor para la declaración de renta del 2024 y la base para el patrimonio primero vendido. Y normalmente, Angélica, pues eso es lo que estaba pasando con el tema de compra de derechos herenciales, que se pactan por una minucia, pero la realidad económica es que son valores pues mucho más altos. Yo creo que hasta ahí llegamos porque la pregunta de Beatriz Pineda ya la respondí y era cuando se tiene mezcla de actividades se tributa por la mayor de las dos. Entonces, Marcela, sí. discúlpame, me parece importante aclarar aquí algo que acabaron de escribir y me parece importante para no generar como de pronto malos entendimientos. Preguntan que si todos los hoteles pueden aplicar la tarifa del 9%. No, recordemos que en el tema de las remodelaciones que se han hecho en los hoteles, o sea, o servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen o amplíen, o los nuevos hoteles, ellos han tenido normas que han ido, digamos, avanzando, ¿cierto? Nosotros tuvimos desde la ley 788 del 2002, que les decía que eran rentas exentas por el término de 30 años, todavía tienen rentas exentas. Después la ley le fue bajando los beneficios. No recuerdo si fue la ley 18, 19 o la 1943 que lo bajó al 9%, pero lo cierto es que el 9% solamente aplica a los hoteles remodelados o los nuevos o construidos que se cobijaron con la norma que dio origen al 9%. O sea, hoy un hotel, si no se acogió a esa norma, ya hoy no puede tener esas rentas del 9%, sino que ya son las del 15% que están en el artículo 240. Entonces, no es que todos los hoteles apliquen esa tarifa del 9. Nosotros tenemos un análisis que les podemos hacer llegar a través de un correo electrónico que hicimos con un infórmate donde hicimos esa Ah, ok. evaluación de las tarifas del 9%, tarifas del 15%, a quienes les aplica la renta exenta del 0%, porque, mejor dicho, en hoteles tenemos de todo, Mucha 0, tela 0, para 9, cortar, 15 y sí. tarifa general. Entonces, la voy a buscar y se las hacemos llegar a través de correo Perfecto, electrónico porque sí fue un análisis que ya habíamos hecho. perfecto. Bueno, entonces no sé, Hildebrando, si ibas a decir algo o despedimos ya el evento. A ver, yo sí quería expresar que en hoteles tenemos tarifas del cero, porque la sentencia de la Corte Constitucional muy claramente estableció que se pueden tener tarifas del 0%, ¿cierto? Cuando la ley 1819 del 16 la pasó del cero al 9% y la norma la demandaron, entonces cambió. Entonces, y tenemos otros del 9%. La sentencia de la Corte dio la posibilidad de que a quienes se la subieron del 0 al 9 podían quedarse con el 0 o con el 9. Es más barata la tarifa del 9 que la El tarifa del 0. 9. Ujú. Hay otras tarifas del 15%. Hay otros hoteles que tienen tarifa legal del General. 9%, porque la ley 2068 creo que fue del 2020, 2021, durante la pandemia, eso quedó vigente y eso fue derogado con este artículo 240 de la ley 2277. O sea que todavía tenemos hoteles con 9 reales, hoteles con el 15 y entonces tenemos 0, 9 y 15 en hotelería. Y es muy importante saber que si hay una persona natural que aplicó para tarifas de nuevos hoteles, ellos tienen las rentas exentas sin límite del 40% y sin límite de las 1.340 UT, como dueños, o sea, personas naturales dueños de hoteles o de alguna suite con quienes trabajan a través de contratos de cuentas de participación. Es muy importante tener en cuenta ese detalle. Muchas Ok, gracias. creo que con el informante que les compartamos, ahí lo van a poder evidenciar. Bueno, Listo. entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Entonces a continuar jueves y viernes, 7 de la mañana, ya lo comentó Llorando, vamos a requerir
de los manuales a partir de mañana, el viernes también para novedades de IVA, impuestos saludables, impuesto nacional inclusivo. Muchísimas gracias por su atención, por su participación, por sus preguntas que como siempre lo decimos son muy enriquecedoras y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a todos los participantes. Creo que tuvimos una mañana bastante productiva. Aprendimos muchas cosas, reforzamos otras, así que los invitamos a seguir muy conectados, muy atentos. Como siempre, ustedes son nuestra razón de ser. Así que bienvenidos todos mañana a la sesión. Iniciamos a las 7 de la mañana y a la sesión del día viernes. Feliz día para todos. Muchas gracias. Hasta luego.